Y ahora acompáñennos a algo que de calidad de vida no tiene nada, como es la realidad venezolana, con algunos mensajes que han estado llegando en relación a la dictadura de Maduro. Bicho, vamos con alguno de ellos. Sí, tengo un mensaje de Nacho, que no sos vos. Creo Dice, que no. está mal el título, debió ser santo y seña en la democracia diferente venezolana. Creo que es irónico, ¿no? Y es sí, irónico porque hay debería más de serlo. uno por acá que no le llama dictadura, ¿no? Sí. Bueno, Carolina Cose fue, sí, en una entrevista que le hacían, dijo que no, que tanto ni en Cuba ni en Venezuela hay dictaduras. En la mira lo dijo. Sí. En la mira, es verdad, en BTV, ¿no? A ver, hay elecciones fraudulentas, No, lo van a explicar acá. hay presos políticos, Se va a ver. ¿no? Hay tortura, hay represión, de la peor. Ya contamos algo el miércoles pasado de cómo te las ingeniaste para pasar como turista, porque como periodista, olvidate. Olvídate. Y bueno, y los militares, vaya si estarán encaramados en el poder, ¿no? En este régimen. Bueno, si esto no es dictadura, ¿qué es dictadura? Pero vamos con otro de los mensajes, Fer. Andrea, una fan, ¿De fan? dice, A ver. gracias, paso. Sigan revolviendo mierda con esos informes subjetivos y tendenciosos. Bueno, Bicho, yo te cedería la palabra a vos, pero el informe va a hablar en realidad por nosotros, ¿no? Yo creo que habla por sí solo. Yo creo que hablar con la gente, mostrar las realidades, a veces habla mejor de lo que hablamos nosotros. Claro, el tema es sacarse el balde, ¿no? Porque cuando tenés el Claro. balde puesto, aunque te lo estén diciendo como te lo van a decir ahora, estamos revolviendo mierda. Bueno, vamos a revolver mierda entonces y vamos a hablar de la dictadura de Maduro o no, de la democracia diferente Sí. de Maduro, porque todo se sabe. Este 2019 comenzó con mucha agitación política en Venezuela, que a su vez atraviesa una dura crisis económica y hasta humanitaria. Por eso Santo y Seña hizo las valijas para volar a Caracas. Vinimos a Caracas a conocer la realidad de un régimen que tiene a su pueblo sumido en una crisis y condenado a pasar hambre en un marco de una durísima represión. El 5 de enero, al diputado venezolano opositor Juan Guaidó le tocó asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de su país, cargo que rota todos los años. El 10 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en virtud del resultado de las elecciones del año pasado, que muchos países de la región cuestionaron, pero Uruguay no. Por considerar a Maduro un presidente ilegítimo e interpretando un artículo de la Constitución de Venezuela que indica que ante un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir como mandatario interino, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de la República Bolivariana y fue reconocido por más de medio centenar de países. Aquí estamos en la Plaza Altamira, en la ciudad de Caracas. Aquí fue donde, el 23 de enero pasado, Juan Guaidó juró como presidente encargado. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El gobierno de Uruguay evitó posicionarse contra Maduro y no se sumó al concierto de países que apoyó a Guaidó. En cambio, junto a México, impulsó el mecanismo de Montevideo, tendente a ambientar un diálogo sin condiciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Pero la postura del gobierno de Uruguay tuvo una dura respuesta de Guaidó que fustigó la neutralidad de Tabaré Vázquez. Y al día siguiente, Vázquez cambió de postura y junto a la Unión Europea conformó el Grupo de Contacto Internacional para hacer gestiones políticas en Caracas, buscando elecciones libres, transparentes y creíbles en el menor tiempo posible, aunque sin apoyar a Guaidó ni perder su tono conciliador con Venezuela. La mayor disyuntiva que hoy tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra. Pero en la oposición venezolana, estas palabras cayeron muy mal. ¿Cómo me pueden hablar a mí de paz cuando nos están matando nuestros jóvenes en las calles? Cuando Maduro se ha dedicado a armar grupos paramilitares que están asesinando y torturando. El gobierno de Uruguay creo que ha sido bastante débil. Al final es muy hermoso hablar de la paz, de la justicia social, cuando en el fondo lo que se le está dando es una patente de corso para que una tiranía asesine. Una patente de corso para que una tiranía asesine.
Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos no hay neutralidad. Yo creo que los derechos humanos no se pueden defender en Uruguay, que haya decenas de muertos en pocos días en Venezuela y nos callemos, que haya presos políticos en Venezuela y digamos que hay que dialogar. ¿Cuántos venezolanos más tienen que ser asesinados para que haya una reacción firme de ciertos países de América Latina que se han mantenido cercanos a este Estado criminal? Si no apoyas a Guaidó, pues estás apoyando a Maduro. No hay excusa de Uruguay de no pronunciarse en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, siendo los uruguayos unas grandes víctimas de violaciones a los derechos humanos. Porque durante la dictadura nosotros le pedíamos a los países que fueran solidarios con Uruguay, no que hicieran lo que ahora nosotros estamos promoviendo. El propio régimen han cerrado todas las opciones electorales, las opciones de los diálogos, la opción de la protesta popular, la opción incluso del quiebre militar, porque es un Estado criminal. Un Estado criminal. Que no hagan el papel de tontos útiles por parte del gobierno, de que los quieran usar para ganar tiempo y para evitar que la democracia vuelva. Esto no es una dictadura convencional. Si lo fuera ya hubiera salido, ya hubiera caído. Digamos, con tener el 95% de la población en contra, una inflación de 2, 3, 8 millones % al año, el 17 al 18% de la población saliendo por las fronteras desesperada y una coalición de más de 55 países del mundo en contra, esto ya hubiera salido. En Venezuela han confluido los intereses criminales más perversos del mundo, desde los carteles de la droga, protegidos a su vez por la guerrilla del ELN, de la FARC, que ocupan más de la mitad del territorio venezolano, más las redes que se dedican al contrabando de oro, diamante, coltán, combustible y desde luego unas que a las que se les hace menos referencia, pero cuidado, y son las más peligrosas, que son las financieras. Gente que ha hecho toda la plata del mundo. Pero más allá de la posición de Tabaré Vázquez, lo que causó indignación en el mundo entero y en particular en Venezuela fue la reacción del expresidente José Mujica frente a la represión en Caracas el pasado 30 de abril, cuando Guaidó intentó un frustrado alzamiento contra Maduro. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. Mujica, anda al coño a tu madre, Mujica. Prefiero no decir lo que ese comentario me produjo. Pero si lo tomas literalmente, es grotesca y grosera la respuesta, e infantil. ¿Qué te pasa, hermano? Reacciona. No opines, brother, porque no sabes. Son tipos que matan gente. Matan con un camión. ¡Pah! Matan gente. Para que tú vengas ahí. Cállate la boca, Mujica. O ya estás viejo, marico. Ya no puedes trabajar más. Jubílate. Yo soy madre venezolana y yo estaba en la calle. Y al lado mío han caído jóvenes heridos y asesinados. Anteriormente la posición de Pepe Mujica con relación a Chávez creo que fue bastante dudosa y creo que dejó mucho que desear. Tan es así que hemos llegado a donde estamos precisamente por la aceptación de violaciones a los derechos humanos que vienen llevándose a cabo desde Chávez. Lo que pasa es que esos son parte de una izquierda, como digo yo, trasnochada. Pareciera que el que se cree de izquierda respalda al de izquierda solo por ser de izquierda y por ser parte de su equipo, ¿no? La violación a los derechos humanos no tiene ni izquierda ni derecha. La violación a los derechos humanos no tiene ni izquierda ni derecha. Es algo condenable para alguien que estuvo, creo que más de 12 años detenido, ¿no? Víctima de la dictadura. Pero atropellar con tanquetas a los manifestantes no es la única violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, porque el régimen de Maduro encarcela a los opositores y practica la tortura sistemática. Violentados en su integridad física, desfigurado su rostro dentro de esta cárcel, secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Va a desayunar? No, bien. No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro y estoy orinando la sangre. Tenemos registrados desde el año 2014 a más de 15.000 detenidos con fines políticos. El 15% aproximadamente son sometidos a torturas o tratos crueles e inhumanos. En Venezuela hay más de 800 presos políticos en la actualidad. Aquí vinimos a recoger testimonios de hijos, padres
y abogados de esos presos que nos cuentan las dramáticas historias de ellos. Existe un lugar que se llama el inframundo, que es una celda donde las personas duermen paradas, sin baño, a oscuras, sin ventanas, sin ventilación. 66 personas estuvieron en una oportunidad ahí durmiendo todos apretados porque no tenían movilidad. Ese es uno de los lugares peores. Los métodos de tortura son los mismos que se usaron, por ejemplo, aquí, en la dictadura uruguaya, y que tanto nos indignan. Asfixias con bolsas plásticas, usos de choques eléctricos contra personas, uso de agua también para asfixiar, meten la cabeza en tobos de agua, etc. Hay abusos sexuales que han expresado algunas mujeres particularmente. Los golpes ya es algo lamentablemente común, una gran cantidad de detenciones. En un momento inicial son desapariciones forzadas. Nada más este año hemos registrado más de 400 desapariciones forzadas. Son personas que están 20 días sin saber dónde están y no han sido presentadas ante un tribunal. Quien estuvo en esa situación de desaparecido, por ejemplo, fue el diputado opositor Gilbert Caro, en su caso por 35 días, hasta que la justicia chavista confirmó que está en el Helicoide, la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que es la policía política de Maduro. Otro diputado que está en el Helicoide es el opositor Juan Requesens, a quien detuvieron el 7 de agosto del año pasado junto a su hermana Rafaela, aunque a ella la liberaron a las 4 horas. Y a él lo quieren vincular con la cuestión del supuesto magnicidio ocurrido el día sábado 4 contra Maduro, por el problema de los drones. Y necesitamos. Incluso las autoridades divulgaron un video en que el diputado Requesens confiesa que ayudó a salir del país a un presunto organizador del supuesto atentado. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Pero el padre del diputado preso no cree en la veracidad de esas palabras. Me di cuenta que estaba con los efectos de sustancias químicas. Y después lo mandaron a ponerse una ropa interior llena de heces. O sea, fue sometido a tratos crueles humanos. Después nos enteramos que él lo amenazaban con su hermana, de hacerle cualquier cantidad de cosas. Lo tenían en unas condiciones miserables, en una celda en el piso, con ratas, cucarachas muertas, un baño con filtraciones de aguas negras, etc. Además, el diputado le contó a su padre que estando preso lo amenazaron de muerte. Hubo un altercado con un SEBIN, que se vino, como hizo lo gracioso, a decirle que cuidado iba a ser como Fernando Albán. El que lo tiré, el que se cayó del edificio. Y ahí Juan me dice, se me volaron los tapones, me les fui encima. Pero la mayoría de los presos políticos en Venezuela no son dirigentes, sino personas comunes, como el caso del médico José Alberto Marulanda, cuya pareja era una militar acusada de pertenecer a un movimiento de conspiración contra el gobierno. A ella no la encontraron cuando lo fueron a detener y él lleva un año encarcelado y ha sufrido duras torturas, como cuenta su hija. Él me cuenta que la noche que lo llevaron detenido, él durmió en una silla, no les daban agua, él no tenía ningún tipo de conocimiento por qué él estaba ahí y cada vez que preguntaban le metían un golpe. Yo nunca había visto a mi papá llorar. En el DGCIM ellos tienen un sótano y en ese sótano hay un cuarto que se conoce como el cuarto de los locos. Es un cuarto que es de 2x2, ahí meten N cantidad de personas y los dejan ahí el tiempo que quieran. Ellos no saben si es de día, si es de noche. Le amenazaron con arrancarle las uñas con pinzas, las agarraban y se las intentaban sacar. Tiene 2 fracturas en las muñecas. Papá no escucha por el oído derecho porque le metieron una patada. Ellos tienen un palo que le dicen el palo de los locos. Ellos con ese palo de madera te dan en las plantas de los pies y eso genera una electricidad horrible en el cuerpo que no te permite reaccionar. Además, al médico lo amenazaron con buscar a sus hijos y al resto de su familia para matarlos, por lo que en una oportunidad se intentó suicidar. Pero también hay historias de prisión y tortura contra familias enteras. En el año 2018 desaparecieron a una muchacha de 21 años de edad de nombre Ariana. La tuvieron, como ella misma la cuenta, ella y su padre y su madre, como en una especie de jaula debajo de una escalera por esos 7 días, amarrada las manos o las muñecas en la espalda. Le usaron bolsas plásticas en su contra. Ella denunció
abusos sexuales incluso en su contra. A mi hermana llegó con moretones en las piernas, en los brazos. Psicológicamente la amenazaban muchísimo y físicamente fue agredida. Hasta para ir al baño, ella tenía que ir acompañada de los hombres que estuvieran ahí y tenía ella que hacer todo, sin cambiarse cualquier cosa delante de ellos. Al día de hoy se fue a Colombia y están de refugiados políticos en Colombia 22 miembros de la familia. Pero además de los presos políticos, en Venezuela existe una dura represión contra aquellos que protestan en las calles, como la que sufrió Carlos, un joven que volvió a su casa después de una manifestación y hoy, viviendo en Uruguay, recuerda de esta manera. Llegaron 2 colectivos armados, pum, 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 nos dispararon al amigo mío y a mí. Y nada, dije, esto es por Chávez. Esto es por Chávez. Y se fueron. ¿Dónde te dispararon? Uno aquí y el otro acá. Tuvieron que abrir para poder sacar las balas. Carlos cuenta cómo era la acción policial y militar en las protestas. Disparaban gases lacrimógenos, ellos los lanzaban directo al cuerpo, a matar, porque te pega una bomba lacrimógena en la cabeza y te mata. Balas de goma y en algunos casos, desde algún rincón escondido, había un guardia siempre con una pistola en la mano. Hay veces que la disparaba, hay veces que era puro para dar miedo. Generalmente los muchachos éramos con pura piedra y escuditos de cartón. Siempre salían muchachos sin ojos, con 20 perdigonazos en el cuerpo, heridos de gravedad e incluso muertos. Carlos también conocía a un grupo de 13 muchachos que fueron acribillados a sangre fría. Agarraron a los muchachos, los sacaron de su casa, los metieron en un almacén y los ametrallaron por la espalda. Los pusieron así como los nazis hacían a los judíos. Pero aparte del opresivo régimen político, los venezolanos viven una angustiante crisis económica que los tiene sumidos en la pobreza. Estamos en el Petare, la favela más grande de Latinoamérica, ubicada en Caracas. Aquí la pobreza cala muy hondo y una organización se encarga de traer alimentos para mitigar el hambre de los niños. ¿35 niños? Meter uno más es complicado, ¿no? ¿Porque no hay lugar o porque no hay comida? Porque no hay comida. No, tengo que esperar la orden. Claro, porque sí hay unos cálculos de comida para que cada niño tenga la ración de comida suficiente. Entonces, no hay que empezar a dividir. Se divide y es menos. Pero me imagino que la gente está desesperada por anotar a los niños. Correcto. La ONG se llama Alimenta la Solidaridad y organiza comedores con líderes locales que reciben la comida y la cocinan para los niños pobres de la zona. Y estos niños no necesariamente son hijos de ustedes los que comen. No. Demos gracias, Señor, por este alimento. Leche. ¿Qué leche no? ¿Lactobisoy qué es? Mira, ¿qué es? y el de ella y el de él. 3. 4. Mira, el de él y el de ella, el mío. Y el de no sé quién. Y azúcar ya incluida. Si no estuvieran este almuerzo, todos ellos tendrían posibilidad de comer bien en su casa. No creo. Por la situación como está el país, muchos niños no están comiendo. Inclusive algunos se han desmayado en los colegios y todas esas cosas. Gracias a este comedor los niños están comiendo bien. La zona que visitamos es controlada por un delincuente llamado Willacy, cuya banda se dedica a diversas actividades criminales, pero permite las de la ONG. Ellos tienen control del barrio, tienen cámaras de todo el barrio y tienen maneras de saber quién entra, quién sale, qué actividad se está haciendo. Yo escogí estos niños porque son menos, o sea, lo veo más pobreza. ¿Los más pobres? Correcto. ¿Dónde trabajas vos? ¿Vos no trabajas? ¿Tu marido trabaja? No, se quedó sin trabajo. ¿Trabajaba en qué? En una construcción. En una construcción. ¿Y vos tenés 4 hijos? Y me decía él que si no fuera por esta ayuda, ¿cómo
coño, es una ayuda bastante agradable porque yo que tengo 4 se me hace difícil. ¿Comen, desayunan, meriendan? A veces cenan? sí, a veces. ¿Y cuando podés darle, qué les das? Arepa, con queso, con huevo, con lentejas, con caraota, con lo que haya. Es súper caro, ahorita no se puede comprar nada, ni pollo, ni carne, ni queso, ni nada. Que todos los niños necesitan recibir su vitamina con la leche, no consumen, pues. O los jugos, no consumen jugos. Bueno, y aquí no consumen fruta, no ¿Fruta? consumen, ¿Y por qué fruta? ¿No? ¿Es tan cara la muy fruta? cara la fruta. Está pasando con la caja de la alimentación, que era 1.600 bolívares, y ya hoy llegó, a pagarla ya hoy llegó a 6.000. La caja de la alimentación es un surtido de productos de primera necesidad que el gobierno brinda a un precio más accesible. Aquí donde vienen los artículos. ¿Qué decías entonces? ¿Viene arroz? Caraota, 4 atunes, 1 kilo de azúcar, un aceite y una leche, 1 kilo de leche, una lenteja, una salsa de tomate pequeña y una mayonesa pequeña. Y la harina pan. Pero no es harina pan, sino es una harina de otro tipo. De otro, sí. ¿Pero son buenos productos? Malos, son de mala calidad. Las salsas son malísimas. Lo que se puede comer es que si el grano, la pasta, y una caja no dura en un hogar, no dura mucho. Dura 5 días, 4 días, una semana, hasta 5 mes y medio días. dura para llegar. Y dura 1 mes y medio para llegar. ¿Qué proteína trae? ¿Atún? ¿Trae qué? Atún nada más. nada más. Es lo único ¿Es que trae atún? proteína. ¿Ah? ¿Es atún? No, algo que parece atún. Cada día que salimos nos quedamos asombrados porque vemos más niños en la calle y comen comida podrida de la calle y es tremendo lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Antes éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos comida, comían lo que querían. Era pobre antes, pero comía mejor. Aquí el venezolano si desayuna no almuerza, si almuerza no cena. Entonces tengo que, hay veces, dejar de yo comer, contar que esa nieta, que es más pequeña, que coma, está estudiando, no la puedo dejar que vaya sin desayuno. No puedo dejar que cuando ella venga de la escuela no tenga nada que comer. Ese es un dolor grandísimo. Si hacemos desayuno, tratamos de alargar un poquito más las horas para que se coman su otra comida, pero no se come como antes sus 3 platos de Pero comida. es difícil levantarse con la panza vacía. Es difícil, pero bueno, ¿qué se le hace si este país está devastado? ¿Cuántas veces al día comes? Mira, cuando se puede comer 3, se come 3. Cuando se puede comer 2, se come 2. Y así. ¿Hay veces que se come una? Hay veces que se come una. Tengo 3 hijos, están fuera del país ahorita. ¿Te llegan remisas? Sí. ¿Eso es un alivio importante para ustedes? Si no Además, llegara... Si no llegara, no sabría qué hacer. Y ese es un dolor para mí que mis hijos tengan afuera. Te digo que es horrible. No quiero seguir hablando porque se me... ¿Medicinas? Nada. Si te duele la cabeza o enfermedades así, las dejas pasar. La dejo pasar, me relajo un poco. Hay muchas noticias de que gente no se puede asistir y termina muriendo. Sí, hay gente que están enferma y se mueren porque no tienen, pues. ¿Y asistencia en los hospitales, policlínicas? Ay, bueno, eso es suerte. No hay médico, no hay nada. Entonces te mandan a otro a ver si una mujer tiene ganas de parir, y dice, no, aquí no estamos atendiendo porque no tenemos tal cosa. Va en otro, no, aquí no, y así la llevan, va rotando. Hubo una que murió, hubo una noticia de una mujer. Varias. Como el caso de una mujer de 28 años que iba a dar a luz en el tiempo de los apagones. Ella se complicó, o sea, el parto estaba complicado, ella llegó al Álvarez Carreño, cuando llega le dicen que ahí no la pueden atender, que no, o sea, que no tienen las medicinas, entonces ella tuvo que bajar a pie para agarrar la camionetica, ella ya tenía los dolores de parto todo, y bueno, obviamente se generó un sangrado en plena vía pública y la chama se desmayó. La llevan en una ambulancia a otro hospital, cuando llegó al hospital no había luz, no tenían cómo atenderla y se murió tanto el bebé como la señora. La crisis es tal que en la base del Ávila, la montaña más alta de Caracas, encontramos personas que van a buscar agua y también encontramos indigentes. Para el baño, para bañarse y para cocinar, porque esta agua, a pesar de todo, es limpia, pues. Pero lo que no sirve para tomar, sí no sirve. ¿Vos estás viviendo en la calle? Sí, vivo en la calle con él. ¿Y qué vienen a hacer acá? Venimos a cocinar. Ajá. Y cocinamos con esta misma agua, nos bañamos aquí, yo lavo mi ropa, la pongo ahí a secar. Pasamos el día aquí en la mañana, la tarde y después nos vamos otra vez a dormir. ¿Qué se cocinan? Come cuerito de pollo, esto que agarramos de la basura. Claro, en buen estado, pues, ¿me entiendes?
porque agarramos la basura. Si yo no agarro la basura, no como. Aquí pasamos hambre, pasamos desnudez. El gobierno no ayuda a nadie. Yo he metido cartas y cartas y cartas y cartas para que Maduro me dé una casa y no me ha salido nada todavía. Fíjate, cuando Chávez, ¿quién? Dime tú quién iba a comer la basura. Y a los indigentes, si los agarran, las autoridades los llevan a un refugio que es una verdadera prisión. Uno tiene que dormir en el piso como el propio perro. Y hay gente con tuberculosis, gente con sida. Allá la gente se muere. Y allá hay gente flaquita así, viejitos, flaquitos, que se le den los huesos. Allá la otra vez se murieron 3 viejos. Había uno con el pie así, con una llagota así, con gusano y todo. Y los guardias son otros sinvergüenza más que tratan mal a uno y le meten coñazo, le meten cacazo, le meten dale para adentro, coño de tu madre y ¡pum! Y también encontramos indigentes en la Plaza Altamira, una de las más importantes de la ciudad. Nosotros vivimos en la calle. Del reciclaje. De la basura. Comemos de la basura. Y eso no es debido, porque eso viene con gusanos, viene con bacterias, viene con todas cosas. Esto es demasiado populismo. No pueden regalar una capita porque la sacan 100 veces por la televisión. La señora que vivía antes en un rancho que cuando llovía se le mojaba, ahora vive en un apartamento con televisor a color, gracias al gobierno socialista. No es socialista nada. Tenemos un socialismo demasiado hambriador, demasiado corrompido. Socialismo demasiado hambreador, demasiado corrompido, decía ese venezolano, ese indigente. Los testimonios hablan por sí mismos, ¿no? Cuando uno está en Uruguay escucha versiones de todo tipo, muchos que intentan relativizar lo que está pasando, que la culpa es del imperio, de Estados Unidos, sí, todo bien, está Estados Unidos y también está Rusia, y también está Cuba y lo que quieras, pero esta gente no la inventó Estados Unidos, no la pusimos nosotros, esos son los venezolanos de carne y hueso con la realidad con la que tienen que lidiar todos los días. Y la intención nuestra fue mostrar la verdad, lo que uno ve cuando llega, en este caso a Caracas, como hicimos nosotros, en 5 días que estuviste en la capital de Venezuela. 5 días estuvimos, sí. Hambre, represión, tortura, corrupción, eso es lo que se ve y no es de forma antojadiza que uno se le ocurre decir desde acá cómodamente esto es una dictadura o esto no lo es. Eso es lo que diría cualquiera que no estuviera condicionado por razones económicas o políticas. Las razones económicas ya las hemos visto, cuáles podrían ser unas posibles razones. Las vimos en el programa pasado, personas que han hecho negocios multimillonarios y políticos vinculados o que apañaron eso, y lo hemos informado además en otros programas que hemos hecho sobre, aquí en Santo Iseña. Y las razones políticas también, hay grupos, hay sectores del Frente Amplio, y no del Frente Amplio también, hay de más a la izquierda, que están apoyando este régimen, y los precandidatos del Frente Amplio pareciera que temieran cuestionar eso por no meterse en líos políticos, sobre todo los más moderados. Sí. ¿No? Mirá, yo estaba viendo algunos de los mensajes que llegan. Estoy mirando Santo Iseña y lloro, dice Rodrigo. Otro dice, no hay excusas de Uruguay de no pronunciarse en cuanto a la violación a los derechos humanos. Claro, uno piensa, yo sé que nos está viendo gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Frente Amplio también. Alguien con una sensibilidad de izquierda no puede no inmutarse y no solidarizarse con el dolor de estas personas. Entonces, en alguna medida tiene que estar indignado con la postura que el Frente Amplio ha asumido con esa complicidad y que el propio gobierno uruguayo ha tenido con este régimen de Maduro. Sí. Pero hablemos de esa faceta, ¿no? Porque a nivel político una de las cosas que se invocan como un mantra es la autodeterminación del pueblo venezolano. ¿De qué autodeterminación? ¿Podés hablar? Si estamos hablando de elecciones truchas, fraudulentas, y donde los medios son censurados, ¿no? De hecho, bueno, hay cosas que no salen ahí, pero vos en tu trabajo, cuando estuviste en Venezuela, hay cosas que podías hacer, hay cosas que no podías hacer. El helicoide, ese edificio que veíamos ahí, ¿no? Que básicamente ¿qué es lo que concentra? El SEBIN. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, que más adelante vamos a hablar un poquito. Esas tomas del helicoide no las hicimos nosotros. No las podemos hacer. No las podíamos hacer hace 2 años cuando Federico Paz estuvo en Venezuela, se paró en Plaza Venezuela, que es donde está, ahí es una de las 2 principales plazas de Caracas, a hacer una toma y vinieron unos del SEBIN y ¿qué tenés acá? Que no sé qué, lo revisaron y fuera.
Y cuando estábamos nosotros ahí nos dijeron que no hiciéramos tomas de ninguna dependencia militar, policial, ni siquiera del Consejo Nacional Electoral, que es como la Corte Electoral acá de Montevideo, ir a hacer unas tomas. Nos dijeron que no, porque iba a venir un policía a preguntarnos qué estaban haciendo, qué tenés ahí, dame el celular, dame la cámara, vamos a revisar qué tenés. Y ahí al helicoide de todo, así vamos a terminar. Obvio. Bueno, ya le vamos a hablar del operativo y la logística que tuvimos que implementar para ir a hacer un trabajo periodístico allí a Venezuela. Pero decíamos que hay muestras de complicidad, ¿no? Desde Uruguay. Y algunas han sido insólitas. Y también hubo un episodio, lo tenemos que remontar al 24 de enero, ¿no? Como un ejemplo de lo que ocurrió aquí, al día siguiente que Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado. Bueno, el 24 de enero, ahí en Ciudad Vieja, en la Embajada de Venezuela, en Rincón y Ciudadela, hubo una concentración convocada por el PIT-CNT, ¿no? En apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Acá estamos viendo una... En Venezuela no hay presos políticos, hay terroristas presos. Es una frase del embajador, ¿no? de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, que algunos uruguayos, dirigentes políticos uruguayos en algún momento han suscripto. Ese día, bueno, fueron a respaldar varios dirigentes del Frente Amplio. Sí, a ver, ya vimos acá, ¿no? Que no hay terroristas presos, que hay políticos que han estado proscriptos, que hay muchos, como veíamos allí, ¿no? Que han sido encarcelados por sus ideas. Lo mismo que la gente de izquierda sufrió acá hace no tantos años. Y la gran mayoría no son dirigentes políticos. Y además. La gran mayoría son otra cosa, son gente común. Sí. Bueno, en fin, ¿quiénes estaban ahí en la embajada en este día respaldando ese régimen, ¿no? Bueno, nuestro amigo, el renunciado diputado Daniel Placeres, está por acá, chiquito de barba. Está Placeres. Está Placeres, del MPP, también del MPP, el ex senador y ex ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, una connotada figura del MPP. Del Partido Comunista estaba un sindicalista también connotado, el Fogata Bermúdez, Jorge Bermúdez, de la Salud. El ex ministro también renunciado, Jorge Venegas, aquel ministro de Salud que tuvo que renunciar. Y estaba el hijo de Wilson, Juan Raúl Ferreira, que hoy está con Mujica en el espacio 609, estaba ahí frente a la Embajada de Venezuela, según esta crónica de Ecos. Wilson, que bueno, ya sabemos, se exilió y recorrió el mundo alertando y denunciando lo que era una dictadura. Aquí, bueno, y el hijo ahora hablando a favor de lo que ocurre en Venezuela. Hay sectores de Frente Amplio que se sabe, ¿no? El MPP, el Partido Comunista, sobre todo, sí, respaldan explícitamente al régimen de Maduro. Ha habido algunas excepciones, es cierto, pero en líneas generales, por acción o por omisión, hay una complicidad, ¿no? Con el régimen chavista. Niegan los presos políticos, dijimos que son más de 800 los presos políticos. En la actualidad, van rotando, ¿no? Y hay actitudes del gobierno uruguayo que la verdad sí, dejan mucho que desear. Vamos a la siguiente imagen. Sí, porque hubo una actitud del gobierno que es que cuando Uruguay negoció con la Unión Europea, cómo conformaría aquel grupo de contacto internacional para negociar, Uruguay exigió que se quitara de la planificación esa un llamado a una liberación inmediata de los presos políticos. Eso fue una condición que puso Uruguay. O sea, que no se liberaran los presos políticos. No es que la condición es liberen a los presos políticos, como dicta el sentido común, un gobierno de izquierda, no, lo contrario. Eso motivó una dura reacción del director de la organización Human Rights Watch, que es José Miguel Vivanco, que calificó como miserable la posición de Uruguay. Bueno, varias semanas después esto cambió. Human Rights Watch quiere decir que observa los derechos humanos. Y esa organización, obviamente, ¿qué va a decir, ¿no? En relación a una postura cómplice de Uruguay? También Amnistía Internacional, que no se caracteriza por ser de derecha, convengamos, ¿no? Bueno, Amnistía Internacional el mes pasado presentó un informe que concluye que debe haber una contundente respuesta de la justicia internacional. Fíjense, dice que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Claro, el Poder Judicial no existe, es un títere del Ejecutivo, ¿no? Selectivas. Detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017 pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es lo que vivíamos acá hace 40 años. Bueno, no se comprende. ¿Y cuántas veces escuchamos eso de lesa humanidad aplicado por la justicia uruguaya, no? Bueno, y vale aclarar estas ejecuciones extrajudiciales, estas detenciones, estas lesiones, este uso excesivo de la fuerza. Bueno, para eso Venezuela, el gobierno de Venezuela tiene numerosos organismos y la verdad que da un poco de miedo. ¿Quiénes son estos enmascarados? Bueno, por un lado está la Policía Nacional Bolivariana, que a su vez
tiene un comando que es letal, que son las Fuerzas Armadas Especiales. FAES. FAES. Mirá cómo, para estar enmascarado, vos ya sabés que ya mete miedo. Ya algo mal anda. Luego tenemos el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que decíamos cómo en ese edificio del Helicoide tiene su sede, ¿no? Sí, depende directamente de la vicepresidencia de la República. En definitiva, de la presidencia de Nicolás Maduro, y por eso termina siendo una policía política, digamos, que existe en Venezuela. Y hay más, ¿no? Están las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Que tienen, por ejemplo, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el Ejército, la Aviación, la Marina, tienen unas milicias bolivarianas que son una reserva, y tiene la Guardia Nacional Bolivariana, que ahí vemos imágenes, que bueno, que están actuando frecuentemente en la represión. Y una de las entrevistadas te hablaba del DGCIM, ¿no? Sí, el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ahí sí. Uy, ¿esto? ¿Esto es película? ¿Esto es real? Yo qué sé. Bueno, No. DGCIM, ahí tenemos, ¿no? Sí, ahí es donde está el médico, nos hablaba la hija, nos daba el testimonio. El que médico le habían, detenido, torturado. Que le habían dado como adentro un gorro y todavía está preso. Bueno, yo la verdad que me asustaría un poco si me agarrara. Me viene a pedir documentos un hombre como este. Bueno, además de represión, de tortura y de muerte, que es lo más grave, hay otro tipo de situaciones que caracterizan a lo que por algo se llama dictadura. Sí, en el segundo bloque vamos a profundizar sobre la persecución, inhabilitación de partidos políticos, pero otro aspecto es la censura y el control de los medios de comunicación. Obviamente siempre las dictaduras se encargan ¿Cómo de es eso. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? O sea, nosotros no podríamos estar haciendo este programa, obviamente. Bueno, el gobierno se ha ido encargando de que les revoquen las licencias a algunos medios, o se las cierren, se los corten, o de repente vienen otros empresarios afines al gobierno y compran medios tradicionales que han sido fuertes, y bueno, y ahí tenés canales de televisión pasando novelas, pasando lo que dice Maduro, no pasando lo que dice la oposición de repente, y bueno, periodistas presos hay. Periodistas presos, y ha habido no solo, periodistas venezolanos, también extranjeros, por eso los cuidados que tuvimos a la hora de ir. Este viaje lo planificamos con mucho tiempo de antelación, ¿no? Pero hay periodistas que han sufrido las detenciones y los castigos. Acá vemos, por ejemplo, un caso, periodista alemán, Billy Six se llama, ¿no? Sí, estuvo 4 meses detenido. 4 meses detenido, ¿sí? Y hay otro polaco que recibió una golpiza brutal. De hecho, bueno, nuestra preocupación estaba centrada básicamente en eso. O sea, vamos a hacer periodismo, pero no vamos a arriesgar la vida como mártires, ¿no? Entonces, tener los recaudos del caso. Sería bueno que explicaras un poco. Lo preparamos durante 2 meses. Desde el día que me llamaste, me dijiste, vamos a Venezuela. Y yo te digo, están encarcelando periodistas, déjame averiguar. Sí. Llamé a un amigo periodista allá, le pregunté, ¿se puede entrar? Y bueno, si venís como turista y no traes equipos profesionales de televisión, sí, venite. Entrás y pasás como turista. Llevamos una cámara de fotógrafo aficionado, llevamos celulares y allá contratamos. Contratamos un periodista, nuestro amigo Oscar Medina, contratamos un chofer, Gustavo Andrés, que le mando un saludo, que nos movió por todo Caracas durante 5 días, y vamos con la gran mayoría de las entrevistas preparadas, coordinadas previamente. Algunas las teníamos que terminar de coordinar ahí, algunas salieron, pero nos teníamos que mover con muchas cautelas. En algunos lugares podíamos sacar la cámara y hacer notas en público, en algunos lugares, en otros no. ¿La gente te hablá cuando hacías notas en las calles, por ejemplo? En algunos lugares sí, en otros no querían saber de nada. Era relativo. Lo que pasa es que ahí nos decían, acá sí, acá se notas, tranquilo. Esto es un municipio, por ejemplo, estábamos en un mercado, vamos a ver, en el segundo bloque, unas notas en un mercado, era un municipio opositor. El municipio Chacao, en Caracas. Nos dijeron, acá se nota. Sí. Aún así había mucha gente que no te hablaba, ahí ¿no? Hicimos 2 nomás. Claro. Otros nos dijeron, no, gracias. Bueno, y nosotros también, acá y tu familia, no estuvimos tranquilos hasta que en la escala en Panamá, el bicho nos dijo, llegamos. Ya les conté el miércoles pasado lo que fue la anécdota, ¿no? En el aeropuerto, cuando venían, y que a nuestro camarógrafo, que es psicólogo, dijeron, sos psicólogo, le tomaron un examen oral con un policía acá al lado, a ver si respondía bien, y bueno, es psicólogo por suerte, y zafó y pudo salir del país, con todas las grabaciones en la mochila, ¿no? Porque traía ahí. Patricia me dice, yo te estaba cuidando, te estaba mandando mensajes, sí, estaba todo el equipo pendiente de nosotros, y bueno, cuando logramos salir de Caracas y aterrizar en Panamá,
de regreso a Montevideo, ahí estuvimos todos tranquilos y dijimos misión cumplida. Llegó. Y aprovecho para mandar un saludo también a la gente de Consolid Travel, ¿no? Porque nos asesoraron y nos gestionaron todo este viaje, toda esta odisea a Venezuela. Así que a Consolid un saludo grande y muchas gracias por todo el asesoramiento. Fernanda, vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando. Nil nos dice, hay un éxodo del oprimido pueblo venezolano huyendo de su patria a otras partes del mundo buscando escapar de un régimen totalitario que solo persigue a los disidentes y opositores para encarcelarlos, haciendo oídos sordos a la mayoría de la comunidad internacional que pide la restauración constitucional de Venezuela. Sí. Y estoy viendo en Twitter, es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Claro, porque mucho se habla y en años electorales eso está muy politizado, ¿no? Para un lado y para el otro. Bueno, veamos la realidad. Más allá de las ideologías, esta es la realidad, después saquen sus conclusiones. Nosotros estamos haciendo periodismo. Vamos a seguir, obviamente, después de la tanda. Otra de las consecuencias de la represión y del hambre en Venezuela es la crisis de los exiliados. Yo decía, ¿cuántos venezolanos se supone que han venido en los últimos tiempos? Según los cálculos de expertos, decían en una nota del país que a fin de 2019 va a haber 12.000 venezolanos en Uruguay. 12.000, claro. Bueno, y millones, ¿no?, que se han ido a otros lugares, ¿no? Después de la tanda vamos a profundizar en las condiciones de vida en Venezuela. No se pierden, muy fuerte lo que vamos a ver, a nivel de la salud también. Alguien me preguntaba, Bicho, ¿y cómo es el tema del desabastecimiento? Los supermercados, por ejemplo, ¿cuándo vas? Ahora estaban abastecidos, hay un control de precios, entonces cuando el gobierno manda a poner los precios muy bajos, la gente se lleva eso enseguida. Cuando los precios suben, hay productos porque la gente no lo puede comprar en realidad. Y después hubo apagones en Venezuela. Cuando nosotros fuimos, tanto los apagones como combustible había en Caracas. El resto del país estaba complicado, pero en Caracas el gobierno se aseguraba de que hubiera y entonces por eso nosotros no lo vimos. Y bueno, Fernanda nos va a detallar algunos datos. Sí. Todos recordaremos las famosas fotos, las fotos de Reuters que comparaban elementos básicos que uno necesita para vivir y las montañas de billetes que se necesitaban para comprarlo. Acá lo vemos. ¿Esto es un lo pollo? Que cuesta un no. pollo. ¿Precisás toda esta montaña de billetes para comprar un pollo? Exacto. Dios mío, ¿no? Claro, eso te da la pauta de lo que es la devaluación de la moneda y la inflación. Ya vamos a ir a números concretos. Hay otra imagen que también es muy elocuente, ¿no? No con el pollo, sino con el papel higiénico. Un rollo de papel higiénico. O sea, te conviene más limpiarte con los billetes, ¿no? que con el papel. Pero igual nos comentaba el bicho que estuvo ahí que se usa mucho el dólar en la calle porque se devaluó tanto el bolívar que perdió valor. Bueno, no se usa. Vamos a ver a cuánto está el bolívar. Vean la cotización, ¿no? $1, entonces 6.474 bolívares. Sí. Y lo preocupante de eso es que el salario mínimo, que ya tuvo su segundo reajuste este año, es de 40.000 bolívares. El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares. O sea, el salario mínimo en Venezuela es de menos de $6. Sí. A ver, creo que eso es importante calibrarlo y asociarlo a los testimonios. Hoy veíamos a una mujer que decía, y hace unos años no sabíamos que éramos ricos. No sé por qué, porque ahora son pobres, claro, ricos porque teníamos para comer. Claro. ¿Cómo vas a comer con $6 como salario mínimo? Claro, y igual esto es según el dólar paralelo, que es con el que se maneja la mayoría de la gente, porque hay un dólar oficial, que igual es un poco de diferencia, o sea, sería 6 con algo lo que tendrían, pero el dólar oficial, en realidad, la gente tiene un tope. Entonces, poner que vos podés cambiar $300 máximo, pero para las empresas, importadores, por ejemplo, tienen un tope mucho más alto para que tengan un dólar un poco más competitivo, pero igual, obviamente, es un disparate a lo que se fue el dólar. Muchos tienen como referencia lo que pasaba en Argentina con el blue, el dólar blue y lo que ocurría allí. Entonces, el dólar paralelo también afecta al dólar oficial porque, bueno, muchísima gente quiere ir a comprar dólares porque, bueno, no confían en el bolívar. Pero por supuesto, imagínate todos los productos que son importados. Vos importás, es en dólares. Y entonces, bueno, es una fortuna cualquier artículo que se te puede ocurrir, desde un auto hasta un electrodoméstico, un televisor LED, como te puedes haber comprado hace poco en tu casa. Comida, todo, claro. Prohibitivo. Todo se encarece y, bueno, si los sueldos en bolívares se acercaran por lo menos a los precios, no sería tan preocupante, pero según la Asamblea Nacional, la canasta básica supera el 1.000.000 de bolívares. O sea, ni con 2 sueldos mínimos llegas a rascar el
10% de lo que se necesita para una canasta mínima. Una canasta mínima, 1 millón de bolívares. Y Lo nosotros supera, decimos que el salario mínimo es de 40.000 bolívares. Claro, imposible, ¿no? Hablemos de la inflación en Venezuela, la hiperinflación que hay en Venezuela. El FMI calculó que para este año Venezuela va a tener una inflación de 10 millones%. O sea, pensemos que acá nos quejamos de que los precios no paran de subir y tenemos una inflación de 8%. O sea, no nos entra en la cabeza. No, a nadie le entra en la cabeza. 10 millones%, no hay forma. ¿No? La única conclusión es imposible. Y esa es la realidad de Venezuela, ¿no? A ver, obviamente es un aumento de precios muy alto. Fíjate que por un día de trabajo un venezolano que depende del salario mínimo apenas percibe 20 centavos de dólar por día. Es imposible vivir así. Sí, eso está por debajo de la línea de pobreza extrema. Y bueno, y muchas veces, bueno, a lo que se recurre es a las remesas, y a veces uno ve que acá venezolanos trabajan y trabajan de cosas que tal vez no ganen mucho dinero, y uno piensa, y encima ahorran para mandar, pero piensen que si alguien ahorra $20, o sea, 700 pesos, puede mandar a Venezuela más de lo que alguien gana con 3 sueldos. O sea, es un disparate. Le puede estar cambiando la vida a su familia que está viviendo allá. Escúchenlo de la boca de los propios venezolanos. Santo y seña en la dictadura de Maduro, porque todo se sabe. La crisis económica venezolana se ha ido profundizando desde hace varios años y hoy en día no hay quien pueda escapar a las dificultades para acceder a la comida, a la salud y a los servicios más básicos. Aquí en Caracas no solo hablamos con gente pobre, también recogimos testimonios de gente de la clase media que tenía un nivel de vida normal y que hoy pasa penurias. De un tiempo para acá, qué sé yo, 2 años, que se ha puesto intenso. Esta crisis dio a la clase media. Sí. La mayoría de las personas con las que hablas, te hablan es de cómo conseguir comida. Antes a lo mejor hablabas de, mira, necesito cambiar el carro, o vamos a comprar ropa y no consigo tal cosa. Pero hoy en día la conversación es comida, no me alcanza para la comida. Ya no puedo comprar tal cosa, carne o lo que sea. ¿Está buscando precio? Buscando a ver qué se puede comprar con lo poco que uno tiene. Ahorita estoy desempleada. Tengo familiares afuera y me traen cualquier tipo de productos y yo me ayudo con esos productos. ¿Ah, sí? Estás contrabandeando, está bien, no pasa nada. Uno sin querer se tiene que adaptar a la situación. Está bien. ¿Y cuál era tu oficio, tu profesión? Yo trabajaba en un banco. ¿Y qué pasó? ¿El banco se fue o los echó? No, sino que ya es como no trabajar, porque todo el sueldo se te va en nada. O sea, el sueldo que te pagaban... No va acorde con lo que está la economía actual. ¿Cuánto te pagaban? Un poquito más del sueldo mínimo. La cuestión es que no vale la pena levantarse todos los días y ir a trabajar en un banco. No, porque mayormente, entonces, si no es la comida es el pasaje. Claro. ¿Cómo haces? Claro. Y si eres sostén de familia. Yo soy mamá y papá. A mí me mantiene una hija que está afuera, ella está en Francia. Recibí $100, pero eso no alcanza, para un mes no alcanza. En este momento no estoy trabajando, yo soy psicólogo. ¿Y cómo te la rebuscas? Bueno, ahorita porque, con mi ex esposo, pues Él sí tiene trabajo. Él tiene trabajo. Sobreviviendo, porque la vida nos cambió por completo a los venezolanos, a todos, en todos los extractos, o sea, que no hay ya clase media. Mínimo, para que tú estés más o menos aquí, semanal puedes gastar $40, $50. Es un promedio. Te tienen que entrar $200 por mes. Es un promedio. ¿Te entran? No llega. Y hay mucha gente que no le alcanza. No alcanza. ¿No comes lo que querés? No, comes lo que puedes. ¿Comes menos que antes? Súper. O sea, lo normal es que a veces tú comes hasta 5 veces al día y a veces comemos 1 o 2. ¿Pero qué te pasa que no desayunas todos los días? Exacto. O aplicas esto. Te paras tarde para que desayunes, almuerces y cenes. Y a tomar un café es un lujo. Y si te lo tomas con café con leche es más. ¿Qué tomás? Agua. Siempre me ha gustado mis cervezas. Se convirtió en un lujo total. Lo más que comemos ahorita los venezolanos es
huevo y mortadela. Nada como tú de repente poder comerte en un plato, en un almuerzo, no ponerlo, tus vegetales, tus proteínas, tus carbohidratos, todo completico, pues ahora no, o es una cosa o otra. ¿Cuánto es esto? 28. 28.000. ¿Y este? 40. ¿Esto qué debe ser? ¿Atún? 40.000. ¿Cuánto es ese, padre? 24. Y si llegas a comer pollo, puede ser que sea una vez cada 15 días. Carne como, pero no todos los días. ¿Frutas se comen? Me dijeron que se renuncia a la fruta. No se puede. En mi menú diario me he eximido también de muchas cosas. ¿Postres no comés? Tortas y eso no comés. Entonces el azúcar, ¿por dónde lo ingerís? ¿Solo con el café o con...? No, café no tomás. No, solamente, mayormente se utiliza. Sí. Y es lamentable decirlo, porque dependemos de la caja que nos dan aquí cuando viene la caja. Cuando te llegan las deudas, los precios, el aumento, aumentó el otro mes, oye, te sientes ahogado. Tú vas al supermercado y tú ya estás con la angustia de que si te va a alcanzar. A veces me provoca, no sé, explotar o llorar o lo que sea, pero eso no me soluciona nada. Me he limitado de muchas cosas. Me tocó a mí, cuando él apagó, 11 días sin luz, sin internet, sin agua. No merecemos ningún venezolano pasar por todo lo que hemos pasado, que cada día estamos peor. Pero aún con el terrible colapso económico, en Venezuela hay una casta que se beneficia del régimen de Maduro. Hay un término acá que es enchufado, que es gente que de alguna manera tiene un negocio con el gobierno y tiene dinero por eso. Y hay muchos. Yo creo que el chavista que queda ya es muy poco, porque hay bichos enchufados y hay gente que fue chavista, pero en realidad todos nos está pegando ya la crisis, llega a un punto en que a todos le pega. Aquí quienes padecen enfermedades complicadas corren el riesgo de morirse por las carencias de atención en salud pública. Katiuska tiene a su hija Niurka de 12 años con insuficiencia renal. La niña recibe tratamiento de diálisis 3 veces por semana en un hospital público, pero no siempre cuenta con los instrumentos necesarios. Si llegan, por ejemplo, para una semana, la otra semana los niños se dializan mal dializados. El efecto que tiene es que están todos cansados, no quieren comer bien, el aliento de ellos se pone puro orín por la cuestión de la urea. Hay niños que han dejado de caminar, que se han doblado mucho. Katiuska cuenta que las carencias en el hospital llevaron a la muerte de numerosos pacientes. En la hemodiálisis hay 30 y pico de niños, los cuales el año pasado, desde el antes pasado, han fallecido muchos niños compañeros de ellos. 17 niños, 17 creo que fue de los niños con cáncer para ser trasplantado de médula ósea. Sí. Ya han fallecido 4 en menos de un mes. No sé si es verdad que en Venezuela mueren niños. Sí, yo como mamá vivo con el temor, no te creas, de que la niña, no te digo que vaya a pasar algo, pues, y el trasplante aquí no es una opción tampoco, porque ya tiene más de un año que no trasplantan, 2 años más o menos. A veces yo me pregunto cuándo me tocará a mí, ¿entiendes? ¿En qué momento? Que sientas que nadie te va a ayudar, que cuándo es que van a tener por lo menos una vida normal con un trasplante, que es lo que tú piensas que hay una opción, que tú dices, no, van a ser trasplantados, lo cual ya hacen como 2 años de que no hay ni siquiera eso. Y mucho menos que digan, no, que van a reabrir los trasplantes, pero ¿para qué? Si es que en Venezuela no están llegando los inmunosupresores. Es doloroso, de verdad. Uf. ¿Vos no le ves salida a esto? No, no le veo, de verdad no. Esto, yo digo que esto ya se convirtió en un tema político entre ese otro Guaidó y Maduro, pues yo digo que esto no... Es como que un círculo vicioso que tienen entre ellos ahí. Y prácticamente ellos hacen eso como para que el pueblo se distraiga, no sé, la gente no es pendiente de las politiquerías de ellos y en realidad no se toma en cuenta la salud, porque no son los niños nada más, son personas también adultas que están falleciendo, que también reciben diálisis, que tienen cáncer, que no están recibiendo su quimio, no están recibiendo su tratamiento. No es fácil, de verdad, no es fácil. Y dispone de, según de dinero para otras cosas, debe de invertir en la salud. Por ejemplo, son niños que merecen vivir. Esas inversiones que están haciendo en esas bromas de FARC, de uniformes para esos viejitos que están en la milicia,
que en realidad le invirtieran en la salud. La situación es prácticamente, yo digo que culpa del presidente últimamente, porque él no se ha abocado en realidad a la situación de la salud que tenemos hoy aquí en Venezuela. Yo no soy ni opositora ni de Chávez, ni de Maduro, ni ninguno de esos. Yo soy de mis hijos. ¿Pero le echan la culpa al presidente por no atender a sus hijos? Sí le echo la culpa a ella porque en realidad la mayoría de los niños que han fallecido allá son por falta de medicamentos que el hospital no compra. ¿Han hecho protestas? Sí, cantidades de protestas. Públicas, calles. Sí, calles, trancando calles y nada, eso no. ¿Han tenido consecuencias? Bueno, sí nos han amedrentado, nos han amenazado, han llegado los colectivos con sus... ¿Colectivos? Sí, los colectivos. ¿Qué les hicieron? Amenazándonos pues que si no abrían las calles iba a haber tiroteos, que nos iban, que ya sabían dónde vivían las madres, sabían que los niños a qué hora llegaban, como que para meternos miedo. Además de las carencias de atención, Katiuska vive en Cotiza, un barrio popular caraqueño con dificultades económicas. ¿Con $15 tenés que vivir? Es correcto. ¿Y alcanza? En realidad no. Hay momentos en que si tengo para una cosa, o sea, tengo que decidir entre la comida o el medicamento de la niña. La comida o el medicamento de la niña. Y la dieta que ella debería estar cumpliendo no la está cumpliendo. ¿Qué dieta debería estar? Por ejemplo, ella no debe comer tanto grano, pero es lo que hay. Arroz. Por ejemplo, las ensaladas no tenemos todos los días nosotros para estar comprando el tomate, la lechuga, porque como te digo, no tenemos para esas cosas. Pues. Y lamentablemente no son ellas dos, yo tengo 4 niños. Como te digo, igual que el pollo, ella tiene que comer pollo 2 veces o 3 veces por semana, lo cual no ahorita es imposible. Es imposible. Y mientras esta tragedia humanitaria ocurre, los caminos para una solución política se vienen cerrando desde hace años. Aquí en Venezuela los principales partidos de oposición están ilegalizados y ellos nos cuentan cómo Nicolás Maduro fraguó las elecciones. En octubre del 2017 fueron las elecciones de gobernadores. En esa elección ellos decidieron, mira, aquí nadie más va a ganar si no es lo que nosotros digamos. Nuestro estado, que es el estado más importante del país, el estado Miranda, ellos en la noche antes de la votación, porque quisieron, cambiaron de su centro de votación a 300.000 votos que eran históricamente opositores. ¿Cómo sabemos que eran opositores? Porque votaban en el centro de votación donde la oposición ganaba 9-1. Los cambiaron de su centro y los mandaron a otros sitios a votar y la gente ni se enteró porque fue la noche antes. Entonces la gente iba, nuestros electores iban a votar. No, usted no vota aquí, señor. Usted vota a tantos kilómetros de acá en un barrio peligroso que ni conocían. Pero cuando la gente iba de este centro a este centro le caían a tiros a los carros. Ir a votar era un acto heroico. En las puertas de los centros, en vehículos del Estado, o sea, es decir, sin ningún tipo de disimulo, le daban a la gente desde cestas de comida, tickets para cestas de comida, para lavadoras, para secadoras, para motos, para carros, y crearon lo que se llama el carnet de la patria. Yo tengo preparado una sorpresa, un premio para todos los carnetizados del carnet de la patria que salgan a votar libremente. Porque a través de ese carnet de la patria es que reciben las prebendas del gobierno. Es decir, la caja CLAP, las becas, etc., ¿no? Entonces ellos persuaden y dicen, mira, si tú tienes que votar con el carnet de la patria, y si votas con el carnet de la patria, nosotros vamos a saber por quién tú votas, y si no votas por el nuestro, entonces no vas a tener más comida. Hoy el chavismo arrasó. Hoy tenemos 17 gobernaciones. La patria se ha fortalecido. Como resultado de esas irregularidades, la oposición perdió las elecciones a gobernadores en 2017 y la mayoría de los partidos antichavistas decidió no participar de las presidenciales de mayo de 2018, que Maduro terminó ganando. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! ¿Qué hizo eso? Que nos ilegalizaran como partidos. Tenemos mucha dirigencia presa, todos tenemos una pistola en la sien apuntándonos, miles de exiliados y compañeros que fueron asesinados. De nuestro partido, desde el piso 10 del SEBIN, tiraron un compañero, a un concejal, a nuestro concejal Fernando Albán. Y por supuesto que en Venezuela, el parlamento controlado por la oposición no tiene potestades. Tenemos que admitir que no somos un parlamento normal. Es decir, nosotros no fuimos elegidos para legislar o para controlar, porque nada de eso se nos ha permitido
en los últimos años, y lo que hicimos fue prácticamente hacer una trinchera. Empezaron a atacar directamente a los diputados y podemos ver cómo a través de amenazas de estos grupos paramilitares rayan las casas o amenazan a las familias. Han tenido que irse diputados al exilio porque le meten presos a sus familiares. Y después vinieron lo que estamos viviendo ahorita, que durante este año nada más ya a más de 14 diputados se le ha allanado la inmunidad para poder meterle preso. Y antes de eso pudimos ver como a 2 diputados, que fue Gilbert Caro y Juan Requesens, los metieron presos durante el año pasado. ¿Es peligroso ir a la sede del Parlamento? Sí, claro. Porque ellos alrededor de la Asamblea, alrededor del Parlamento, ellos colocaron unos grupos armados que te gritan, te lanzan cosas, te amenazan. En el año 2017, cuando se dieron las protestas en el país, uno de los sucesos que ocurrió con las protestas fue la quema de la magistratura. El mismo Nicolás Maduro en cadena nacional inculpaba a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y a mi persona como financistas del terrorismo. Detuvieron a los dirigentes juveniles de nuestro partido en Caracas, a uno de ellos los torturaron y 9 meses después los saca una especie de indulto de la Comisión de la Verdad por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República, y una de las cosas era que todas las personas que en ese momento eran liberadas no podían ni siquiera acercarse nuevamente a sus partidos políticos, ¿no? Todos los venezolanos somos víctimas de persecución política. Todos los venezolanos somos víctimas de persecución política. Porque a mí me pueden perseguir por pensar distinto. Pero la señora que quiere cacerolear y protestar porque no ha llegado a su casa el agua por más de 3 semanas, la sacan del beneficio del gasto público, la sacan de la asignación de las bolsas de alimentación. Si tú no pensabas como Chávez, era fascista, terrorista, golpista, pitillanqui. Lo que hoy han heredado quienes detentan el poder sencillamente es un sistema que excluye a todo aquel que piense distinto. Que excluye a todo aquel que piense distinto. Y la gran pregunta es cómo va a terminar el régimen de Nicolás Maduro. A mi juicio es que hay que construir una amenaza real, severa e inminente, que represente una fuerza superior a las fuerzas que los elementos de la mafia aplican sobre los miembros del régimen para que entiendan que por su propio bien tienen que aceptar los términos que les hemos ofrecido para su salida. Es una fuerza diplomática, de los mercados, policial, judicial, y que obviamente tiene la seguridad de las estructuras militares que pueden acompañar lo que hemos planteado, que es una coalición internacional por la paz, que se ampare y cumpla el principio de la responsabilidad de proteger. Y aunque no es lo que plantean actualmente los dirigentes de la oposición, muchos venezolanos están de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos. Vamos a esperar pues que venga los Estados Unidos y venga y saque este gobierno. Que venga y nos arme. Estos tipos hay que hacerles un frente que se requieren unos 15.000 hombres fuertemente armados. ¿Querés que haya intervención militar? Que haya de todo lo que sea posible para sacarlo de acá. Por supuesto, sí, que se lo lleven a todos. Yo sí estoy de acuerdo. Sí, yo estoy en contra de Maduro, quiero ahorcarlo. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué voy a querer yo con ese tipo está loco? Ese hombre no piensa, no sé, yo creo, yo soy bruta, pero él me ganó porque todo lo que dice, claro. ¿Y vos crees que Guaidó lo va a poder suplantar? Ojalá. ¿Vos querés una intervención militar o te da miedo? No, si es de sacarlo no me da miedo. Porque ¿Vos querés una intervención militar? Si hay que hacerla, que se haga. Esta realidad hizo huir a millones de venezolanos, muchos de ellos a Uruguay. Elsa Pérez, que ya había estado en nuestro país, abandonó Venezuela definitivamente hace pocos meses debido a las serias dificultades que atravesaba. Creo que democráticamente no se va a ir. Él se va a tener que ir por la fuerza de Estados Unidos, porque bueno, ya estamos invadidos. O sea, aquí en Uruguay hay muchas personas que me han dicho no a la intervención de Estados Unidos. Yo le digo, pero si estamos intervenidos hace rato. Por los rusos, por los chinos, por los iraníes, por los cubanos. Se tiene que dar la intervención porque hay colectivos armados, el país está fuera de control, hay reprimen, hay persecución política, persecución periodista. Sí, tiene que haber una intervención militar, yo creo que es la salida, pues no hay más nada. Pero en Venezuela
no todos están de acuerdo con una intervención militar. Eso produce derramamiento de sangre. Yo creo que eso no es la vía. Yo creo que una intervención militar no sería lo adecuado para nosotros. O sea, yo creo que las cosas de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Y en la medida en que los venezolanos salgan a pelear por sus derechos, en esa medida nosotros podemos resolverlo. Pero mientras todo el mundo esté en su casa cómodo, olvídalo. Yo no creo que la invasión, porque la invasión es algo muy... yo lo veo como muy peliculero, muy fantasioso. Y la invasión es algo muy doloroso. La gente cree que la invasión va a llegar y los marines y que, tú eres de esta zona de Caracas, entonces acá no hacemos nada, tranquilo, vamos para allá donde están los malos. No, la verdad es que una invasión es demasiado, es todo. Al final en Venezuela existe una guerra de un sector criminal contra toda la población. Y estos conflictos no convencionales se luchan en planos no convencionales. El plano más importante es casualmente el de las mentes. Es hacer creer que lo que viene y lo que estamos pidiendo es una gran invasión militar. Hemos sido amenazados por el imperio estadounidense, por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Estamos en el siglo XXI. Nadie está planteando el desembarco de Normandía. Lo que estamos pidiendo es que se asuma la responsabilidad compartida de las democracias de Occidente con detener un genocidio que hoy ocurre en Venezuela. Este régimen, insisto, no va a ceder el poder si no se enfrenta a una fuerza superior a la de los criminales que hoy lo conforman y los amarran. A todo esto, los dirigentes opositores recitan el mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero reconocen que están todas las opciones sobre la mesa. Debe cesar la usurpación, gobierno de transición y desembocar en las elecciones libres. ¿Intervención militar? Mira, eso no es fácil, eso no es así. Eso es como que yo te diga a ti, mira, yo voy a invocar y tú a última hora dices, no, tú no puedes hacer el ridículo, tienes que estar seguro de lo que pase. Yo pienso que la presión internacional ha sido importante. Por primera vez en 20 años, la comunidad internacional se ha abocado y ha creado conciencia de este problema. Entonces yo creo que parte del tema de la intervención los aglutina a ellos y nos separa a nosotros como oposición, por decirlo de alguna manera. No hablo de la dirigencia, sino de la sociedad como tal, porque hace que los radicales quieran decir que existe, y bueno, y existe otra sociedad que entiende que los pasos no son por ahí. Entonces, ¿vos sos de la que piensa que los pasos no son por ahí? No, yo, si tú me preguntas a mí, entre una intervención y unas elecciones, yo prefiero obviamente unas elecciones. Ahora, que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa. Esto es una lucha que hay que jugarla con organización, planificación, estrategia y estructura. Puede tomar años. Yo no creo que años, porque aquí, fíjate, se les acabó el dinero, empezando por allí. Cuando Chávez y al principio Maduro había dinero para comprar conciencia afuera y adentro. Aquí se está buscando es una salida pacífica y constitucional, evitar un enfrentamiento, un derramamiento de sangre. De todas formas, la oposición muestra algunas diferencias, como la que tiene María Corina Machado con la aceptación de participar en instancias de diálogo con el gobierno de Maduro. Desde el primer día hemos creído en la ruta del coraje, hace muchos años. Y eso es precisamente la que adoptó Juan Guaidó una vez que asume el mandato que le da la Constitución. No ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes, unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Ahora, no podemos permitir que errores recurrentes como plantear nuevos diálogos o negociaciones desde posiciones de debilidad vayan a socavar esa ruta y esa energía, ese momentum que se ha construido además con un enorme sacrificio. Lo de Noruega es absolutamente un fracaso, ya lo es. Maduro lo único que quería era sentarlos allí y lo logró. Este régimen se burló del Papa Francisco, del canciller de Chile, el canciller de México. Su único propósito es ganar tiempo, paralizar las acciones internacionales que elevan la presión y que están cercando al régimen y la desmoralización y la desmovilización del pueblo venezolano. Pero Guaidó tiene margen para decir no voy. Absolutamente, es el presidente al que reconocemos. Y debería decir eso. No debería prestarse a engaños, que es lo que precisamente está tratando de hacer el régimen de Maduro y sus aliados internacionales, que lo que quieren es prolongar la agonía del pueblo de Venezuela. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. No a los traidores, no a los golpistas.
Tenía así entonces la segunda parte de nuestro informe en la presencia de Santo Iseña en Venezuela, como para no entender, ¿no?, a los miles de venezolanos que se vinieron para acá, que están entre nosotros. Sí, y son millones los que han huido de Venezuela. Se estima, las estimaciones hablan de una cifra de 4 millones de exiliados. Ese es el éxodo de los venezolanos. Y si partimos de una población de unos 32 millones de habitantes, estamos hablando que el 12,5% de los venezolanos han huido de su país. Claro. Bueno, recién veíamos con Fernanda el tema de la inflación, el salario mínimo, imposible sobrevivir. Y esto se traduce en algunos indicadores. ¿Qué dicen en relación a la pobreza en Venezuela? Bueno, los datos en Venezuela son difíciles porque además van cambiando mes a mes, vos viste, la inflación, todo cambia mes a mes. Pero partimos de unos datos elaborados por universidades venezolanas relativos al año 2018 y bueno, establecían que el 51% de los hogares venezolanos son pobres. El 80% de los hogares tienen inseguridad alimentaria y el 90% de la población no tiene ingresos suficientes para conseguir sus alimentos. Bueno, vos hablás con gente de la clase media que no tiene para comer, ¿no? O alguna de las comidas, pero no todas. Pasan necesidades. De hecho, te digo más, yo lo hablaba con algunos venezolanos, hasta es complicado para ellos asumir que viven como pobres, porque si vos te pones a pensar, la clase media tiene las mismas dificultades que en el Petare para conseguir carne, en la favela para conseguir carne, y tiene las mismas privaciones, claro, en cierto sentido. Y para ellos es complicado, porque están viviendo privaciones como la de cualquier pobre, ¿no? Hay que entender que Venezuela, como sabemos, está sobre una riqueza incalculable por el petróleo que tiene y sin embargo, ¿cómo se puede explicar caer en esta pobreza? Y bueno, hay una explicación básica que tiene que ver con el socialismo, ese sistema que ha demostrado estar perimido en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, por la corrupción, ¿no? Por el robo gigantesco que se le ha hecho a este país. Hay quienes hablan de que es el saqueo más grande de la historia universal. Y es difícil calcularlo también, primero porque tiene que salir este gobierno para poder investigarlo en profundidad. En septiembre del año pasado, Juan Guaidó, todavía no siendo presidente encargado, siendo diputado más de la Asamblea Nacional, habló de una estimación que alcanzaba los 400.000 millones de dólares. Es una cifra que no nos entra en la cabeza. Es un país que era rico en petróleo, imagínense que eso allá en Venezuela es posible. De hecho, cuando nosotros hemos intentado hablar con diputados venezolanos, a ver si tienen alguna investigación sobre la posible corrupción, connivencia de dineros en Uruguay, hablamos de 2, 10, 15, 20, 30 millones, les parece un vuelto al lado de lo que ellos están tratando de investigar y de elucidar, entonces no se van a poner a buscar papeles a ver qué pasó acá en Uruguay. Bueno, han trascendido, ¿no?, cuentas en distintos bancos a lo largo y ancho del mundo, de familiares de Hugo Chávez, ni que hablar de Maduro y demás, que se han enriquecido y que viven, por supuesto, como reyes, ¿no? En la opulencia. Ahora, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos cuándo va a terminar. Vos que estuviste allí, escuchamos algunos de los testimonios, pero ¿qué es lo que se percibe? Bueno, la primera conclusión es que la gran mayoría de la población no quiere a Maduro, eso es claro. Eso es clarísimo. No lo quieren y no ganaría unas elecciones que no fueran fraguadas nunca. Sería imposible. Sobre una intervención militar, ahí la cosa ya está más dividida. Hay quienes sí, bueno, que vengan. Lo veíamos recién. Algunos sí, que vengan y otros... Y otros que no. Y ahí ya parece mucho más dividida la solución, vista desde adentro. Y después, bueno, lo otro es, se va Maduro, lo sacás, ¿quién lo suplanta? ¿Quién sería el gobernante? Bueno, Guaidó todavía parece faltarle una base de apoyo popular, electoral suficiente. De hecho, él está ahora en una especie de campaña electoral, digamos. Cuando nosotros estuvimos en Venezuela, él no estaba en Caracas, él estaba recorriendo y haciendo actos por diversas partes del interior del país y parece estar haciendo un trabajo de acumulación política, acumulación electoral para que, bueno, cuando el día que haya elecciones, tener un sustento electoral que lo respalde y le dé legitimidad. Me están pidiendo que te pregunte cuando pediste un café que te lo tuviste que tomar amargo. ¿Por qué fue eso? No tenían azúcar y me pareció... ¿No había azúcar? No había azúcar. ¿Que era un bar? No, eran uno de estos locales donde nos recibieron para hacer una nota. ¿No tenían azúcar? No, viene sin azúcar. Bueno, está. No ¿Y lo Caracas, que yo acostumbraba, pero... ¿Te gustó Caracas? Digo, más allá de esta Es situación. una linda ciudad, a mí me gustó, me pareció, me sorprendió.
yo pensé que me iba a encontrar con una ciudad que me iba a gustar menos. Y me gustó muchísimo, tiene un clima divino todo el año. Claro, se la ve deteriorada, porque uno ve una ciudad que fue pujante, que tuvo edificios de grandes corporaciones, de grandes empresas, los bancos y las empresas más grandes, y hoy esos edificios están sin esas empresas, están derruidos, y además carece de la última década de repente una construcción más moderna, de edificios nuevos, etc. Es muy linda. Es para volver un día de que esté recompuesta ya esa ciudad. Y que no esté maduro, claro. Y que no esté maduro. Y lo otro que me llamó mucho la atención desde el primer día, yo decía, qué limpia que es esta ciudad. ¿La limpieza de la ciudad? La limpieza, el pavimento, bueno, ellos tienen petróleo, el pavimento para mí era un jaspe, ellos lo veían un poco dañado, pero para mí era un billar eso. Y la limpieza de la ciudad, salvo en algunos lugares, incluso en el Petare, cuando íbamos, salvo en algunos lugares donde obviamente podías encontrar algunos focos, pero en términos generales, ahí estamos viendo, ahí atrás algunas partes de ciudad, en términos generales vos veías la ciudad muy limpia. Me explicaban que habían unas cuadrillas que lo sacan a limpiar. O sea, acá en Montevideo nos convendría unos 20 años de chavismo para solucionar